Y lo que vamos a hablar a continuación no deja de ser muy importante. Se están produciendo ya dos guerras en nuestro planeta, la de Ucrania con Rusia, que usted la conoce, y la última de Hamas con Israel. Y claro, uno ve en la televisión, en los informes internacionales, y parece que estuviera lejos y que no nos fuera a tocar. Y parece que es todo lo contrario. Y para entender cómo nos puede tocar desde otro punto de vista, hemos invitado al economista Guido Capra. Guido, muchísimas gracias por la amabilidad. Bienvenido nuevamente a Cartas sobre la Mesa. Muy contento, feliz, honrado de estar nuevamente en este importante programa. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿puede influir o no puede influir a nuestra economía estas dos guerras? Influye a todo el mundo, pero lo más preocupante es encontrar racionalidad en estos conflictos bélicos que en general ponen en riesgo la vida misma del planeta. Lo que se ha visto con la última acción de Hamas, que es un grupo terrorista que ha ocasionado muertes de niños, ha sido variaciones pero leves en los precios y en la actividad de la bolsa. El Standard & Poor's ha tenido variaciones pero no han sido relevantes. Entonces parece que este tipo de acciones ya los inversionistas lo toman con cierta cautela y no generan el efecto que se hubiese pensado generarían sobre el precio de las acciones y sobre los mercados y sobre las mismas bolsas. La guerra entre Rusia y Ucrania sí ha tenido su efecto, pero igual ha sido de corto plazo porque el precio de los hidrocarburos como que ha vuelto a sus niveles normales, y yo creo que el impacto no va a ser tanto a nivel de precios de materias primas, porque el mismo mercado como que ha encontrado los mecanismos para estabilizar sobre un rango de precios. Lo que preocupa es el riesgo de que se desencadene una guerra en la que se incorporen más países y el conflicto bélico ya no sea de dos países, sino sea de varios países y lleguemos a una situación en la que la Tercera Guerra Mundial ya no sea algo difícil de pensar que sea una realidad. Claro, además es preocupante porque claro, cuando uno comienza a mirar, todo parece indicar que los países árabes pudieran eventualmente, y algunos de los países árabes son importantes productores de petróleo y nosotros ya no tenemos un superávit de hidrocarburos como exportadores, más bien tenemos un déficit. Claro, el problema que tenemos en Bolivia es la subvención, ¿no? Entonces eso está generando desequilibrios muy fuertes en las cuentas de balanza de pago, sobre todo en la balanza comercial y en la cuenta corriente, y el problema es que no tenemos formas de financiar esa salida, esa sangría de recursos para subvencionar el precio de la gasolina y el precio del diésel. Eso va a generar una presión cada vez más fuerte para que haya una devaluación del tipo de cambio, con las consecuencias que tiene para el nivel de precios y de la inflación. Ahora, son variables que no podemos controlar. De hecho, van a tener un efecto aún más grave sobre la gravedad que tiene la economía y el déficit fiscal y la sangría de recursos sobre la balanza de pagos y sobre las reservas internacionales netas que no sabemos en cuánto están. Pero repito que no se está viendo un impacto muy fuerte sobre el nivel de precios este conflicto que acaba de empezar hace un par de semanas todavía.
podría ser impactante si es que Escala. escala. De otra manera, más o menos podría tener el comportamiento que más o menos tiene actualmente. Sí, esperemos que no escale, porque ahí sí ya el problema no es económico, ¿no? Sino el problema ya es de la vida misma del planeta. Sí, es complicado. A propósito de nuestra economía, Guido, ¿qué criterio te merece el hecho de que se esté calificando? Hay una calificadora que hace poco ha calificado a nuestro país de enorme riesgo, un país con mucho riesgo. El riesgo de nuestro país es latente porque hay un deterioro evidente en los indicadores macroeconómicos. El déficit fiscal no se lo puede revertir, son más de 8 años en que se tiene un déficit fiscal encima del 5, 6, 7%. No se están tomando medidas para equilibrar la economía, para llegar a equilibrios fiscales. Y por otro lado, en las cuentas de la balanza de pagos no hay vistos, no hay algo que pueda decir que se van a equilibrar, que se van a poner un alto a los flujos de divisas que cada vez son más negativos y están afectando de manera muy fuerte las reservas internacionales netas. De hecho, las reservas internacionales netas no sabemos en cuánto están. De hecho, ya se han liquidado las DEC, los derechos especiales de giro, se los han monetizado con la obligación que tiene el Banco Central de recomprar esos derechos especiales de giro. Mitad de las reservas que estaban en oro se han vendido. Y lo único que tenemos como reservas es la otra mitad del oro, que desde mi punto de vista ha sido una medida inadecuada, inapropiada, porque lo que se está valorizando en los mercados actualmente es el oro, es decir, estamos perdiendo ahí reservas por el hecho de haberlas vendido. Y la situación es muy grave porque Bolivia es un país que necesita recursos para poder importar, necesita recursos para importar medicamentos, para importar incluso alimentos, para importar capital para que las empresas puedan seguir funcionando, y eso va a generar problemas ya en el muy corto plazo. Desde hace tiempo, yo diría que años, estamos hablando del comportamiento de nuestra economía con síntomas persistentes, como los que haces referencia, el déficit fiscal, la balanza comercial, etc. La propia inversión extranjera, que es mínima en nuestro país, se ha apostado siempre a la inversión pública, etcétera, etcétera. Pero digamos que el nivel de indicadores que tenemos no necesariamente, o por lo menos los grandes indicadores de la economía, como son el crecimiento y particularmente la inflación, que suele ser el mayor castigo que uno puede dar al pueblo, todavía no se han disparado fuertemente. Es decir, estamos creciendo todavía y nuestra inflación no es de las más galopantes que podríamos pensar. Es una inflación artificialmente reprimida, reprimida a un costo enorme, y yo siempre menciono para mí a uno de los mejores economistas que ha existido en los últimos 100 o 200 años, que es Bastiat y Henry Hazlitt. Estamos acostumbrados a ver lo evidente, ¿no? Sí. Entonces, Bastiat decía, un buen economista se diferencia de uno malo en el sentido en el que el buen economista ve lo que no se ve de manera directa, de manera evidente, y piensa en el largo plazo. ¿Qué es lo que vemos? Vemos sí una baja inflación reprimida, una baja inflación que tiene mucho riesgo. Lo que no se ve es lo que va a pasar después. Es la sangría de recursos, es la situación crítica en la que se encuentran las reservas internacionales netas, y la evidente
crisis de balanza de pagos que se puede disparar en muy poco tiempo más. No se puede sostener una situación en la que la salida de divisas es persistente sin tomar medidas para revertir. De hecho, el año 2022 hubo sí una superávit en la balanza comercial de bienes, pero ahora ese superávit se ha convertido en un déficit. Y por otro lado, no se están tomando ningún tipo de medidas para poder generar mayor flujo de divisas por el lado de la balanza en cuenta capital. Y tenemos en el muy corto plazo que cubrir obligaciones por la emisión de bonos soberanos que se han hecho en una época de bonanza. Son obligaciones que no podemos postergar, son obligaciones que tenemos que cumplir, ya que el crédito de Bolivia, la confianza en Bolivia está en juego. Y lo que se ha observado es que esto ya no es un secreto y las agencias de ratings pues han disminuido han aumentado el riesgo de Bolivia a más de la mitad y el precio de los bonos han caído a más de la mitad. Ahora, para ir concluyendo, sin embargo, estas calificadoras no solo observan el comportamiento económico de un país, ¿no?, en términos de indicadores, también observan las dimensiones políticas y hasta dimensiones sociales. El riesgo, claro, el riesgo político, el riesgo de que en el país haya conflictos, haya violencia, pero claro, sobre todo el tema económico es fundamental, la capacidad que tenga el país para poder cubrir sus obligaciones y ser un país responsable. En juego, lo que está en juego es el crédito que tiene nuestro país respecto al resto del mundo. ¿Cómo nos ven a Bolivia? ¿Cómo ven a Bolivia como un país para poder cubrir sus obligaciones que ha contraído cuando ha emitido estos bonos soberanos? Y eso sí está en tela de juicio porque el precio ha caído de 100 a menos de 50 y la gente que tiene o que posee esos títulos no sabe qué hacer para liquidarlos a la brevedad posible. ¿Tú crees que va a ser más temprano que tarde que nuestra economía enfrente ya dificultades grandes? Ya tenemos dificultades, diría yo, muy serias. No se está dando una respuesta a ese hueco que es el Estado mismo, la hipertrofia estatal que consume absolutamente todo, quita los recursos de los que producen, de los que generan riqueza, y es un Estado que lo que va a generar es mayores restricciones y mayor pobreza para nuestro país. Guido, muchísimas gracias por la gentileza, como siempre, por conversar de estos temas. Es necesario que tengamos el termómetro, la vara de lo que está sucediendo en nuestra economía. No, muchas gracias por la oportunidad.